Agradezco al diputado Castro que gestionó para que podamos sesionar, que tiene más experiencia que quien habla en esta materia. El acta de la sesión número 38 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La correspondiente a la sesión número 39 está a vuestra disposición. El señor secretario va a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace urgente urgencia suma para el despacho del proyecto que establece una cuenta única de tarifa de peaje correspondiente al uso de distintas autopistas. Una denuncia a la señora Inés Auri respecto a haber sido cambiada de compañía de teléfono de Movistar a Entel sin su consentimiento, e indica que la empresa Movistar no le ha permitido interponer reclamos, así como tampoco canceló la deuda que mantiene con ellos. Además indica que Subtel, para aceptar un reclamo, exige un número de correlativo de Movistar, el cual no tiene, ya que Movistar no recibe su reclamo. En tercer lugar, un oficio del Seremi de Obras Públicas de la región de Ñuble, informando sobre caminos de la región de Ñuble que serán pavimentados durante el año 2023. Un oficio de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, dando cuenta de la ejecución presupuestaria del 31 de diciembre del 2022, desagregada por región. Una carta, y finalmente una carta de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, en el marco de la próxima votación del proyecto de ley que regula aplicaciones, la ley Uber, con el fin de solicitar que ésta sea leída y dada a conocer antes de la discusión y votación de dicho proyecto. Eso es. Gracias. Hay un permiso, sí, pero eso lo vemos acá. Gracias, señor secretario. Esta sesión tiene el propósito de abordar el tema del proyectado servicio ferroviario de tren entre Santiago, Valparaíso y otras materias afines. Para eso se encuentra en esta sala hoy día el señor ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García Pérez de Arce, acompañado del director nacional de concesiones, don Juan Manuel Sánchez, y entiendo también don Luis Felipe Elton, jefe de la División de Desarrollo y Licitación de Proyectos, y los asesores Tomás Muñoz, Felipe Abarca. Les damos la bienvenida. Ministro, buenas tardes. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los diputados de la comisión, agradecer esta instancia ya que nos permite exponer un proyecto de Estado que es tremendamente relevante, no solamente para dos regiones del país, sino parte del... Pero que... Habían unas cuestiones previas al tren, o sea, sin duda que el tren es muy importante, pero hay cosas partamos por otros. Le doy la palabra al ministro de Obras Públicas. Él definirá por qué camino enfoca su participación en esta comisión, y después usted tendrá la palabra, al igual que los demás diputados, para interpelarlo y señalar los puntos que a usted le parece. Presidente, yo creo que tenemos hartas interrogantes y preocupaciones los diputados, por lo menos yo las tengo, que no quiero que se nos vaya el tiempo en lo que va a exponer el ministro, quiero que conteste algunas interrogantes que tenemos como comisión. Yo le sugiero que alteremos. Diputado Bianchi. Presidente, saludar a usted, saludar al ministro, a quienes la acompañan, a todos los colegas. Yo tengo solo una sugerencia que lo que intenta es mi sugerencia, actuar con la mayor prudencia frente a lo que ocurrió la semana pasada. Yo sugiero en una coordinación de prudencia entre todos los aquí presentes, que pudiéramos de alguna manera ir limando situaciones que aquí cada uno representó, para de ahí partir con un proyecto tan relevante como el que el ministro efectivamente viene a comentarnos. Pero me da la impresión, presidente, que es tremendamente provechoso, necesario, más positivo, que primero hagamos esta conversación con el ministro, porque así es como nace la petición de que pueda ser invitado el ministro, y de allí nos vamos con el proyecto, y creo que eso va a ser lo mejor como para poder tener un buen ambiente de discusión en esta comisión. Gracias, presidente. Efectivamente, y concordando plenamente, yo creo que lo importante, antes de aprender del proyecto, que me parece muy interesante, y hablar las cosas técnicas del proyecto, de cuántas vías va a llevar, etcétera, etcétera, lo primero es saber qué es lo que ha ocurrido con la contingencia, los problemas que han sucedido, que es la gran motivación que tuvimos nosotros para poder, en nuestro rol fiscalizador, saber lo que piensa el ministro con respecto a esos dichos. Dicho eso, pues creo yo que podemos avanzar sin
lugar a dudas en conocer el proyecto, pero la razón, por lo menos que yo pedí también con muchos otros diputados, es para saber y poder esclarecer lo que dejó como velo todo lo que apareció en la prensa. Gracias. Bien, diputado, vamos a atender sus planteamientos, al igual que el suyo, diputado de ella. Entonces, ministro, le doy brevemente la palabra para que pueda dirigirse a la comisión y posteriormente que cada diputado pueda plantear lo que estima inconveniente. Gracias, presidente. Nuevamente saludar a los diputados de la comisión para exponer el proyecto del tren Valparaíso-Santiago y, por supuesto, despejar todas las dudas que puedan haber por parte de la comisión, tanto del proyecto como de la información complementaria que pueda ser requerida por parte de ustedes. Si podemos compartir la presentación. Pero preferiría que entonces, nos abocáramos al entonces diálogo, quedo a disposición de las presentación consultas puede ir que puedan tener acompañando sin ningún posterior. problema. Sí. Sí. Entonces, entrando en la materia, ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Boadilla. Presidente, por su intermedio al ministro, saludarlo y saludar a su equipo. Yo creo que es necesario que tengamos una conversación previa, ministro, antes de entrar en materia que, sin duda, el tren es un proyecto relevante. El tren rápido Santiago-Valparaíso, que en definitiva no es Santiago-Valparaíso, ¿ya? Sino que, o sea, llega a Viña y creo que tampoco sale de Santiago. Entonces, yo creo que es muy importante aclarar esta situación. Pero antes de eso, ministro, yo quiero, y sé que usted está informado porque es una persona informada, yo he vertido algunos comentarios respecto de su comportamiento y el trato que nos ha dado como comisión, y lo quiero repetir hoy día. Yo tengo, ministro, algunos años en el Congreso, y la verdad es que yo diría que ha sido uno de los pocos ministros en que, y lo voy a decir tal cual como lo dije, nos ha ninguneado, nos ha ignorado. Yo sé que todos los ministros tienen agendas muy, pero muy ocupadas, pero nosotros somos también un organismo colegislador en que en definitiva, o legislador, que nos merecemos respeto y no excusa tras excusa. Creo que cuando los diputados pedimos invitar al ministro es porque realmente son temas relevantes. Y usted en reiteradas oportunidades, ministro, no ha concurrido, ha enviado reemplazante, y que en definitiva eso significa para nosotros y en lo personal un maltrato y un ninguneo. Creo que no nos merecemos ese trato, porque, ministro, usted va a necesitar de nosotros cuando tenga que legislar. Entonces, ¿con qué ánimo vamos a legislar cuando hemos tenido un ministro que ha estado ausente, en que no nos ha dado respuesta a los requerimientos que hemos tenido como comisión y parlamentarios integrantes de esta? Eso es lo primero. Yo sostengo mis dichos y yo lo invito, ministro, a que tenga un cambio de actitud y que nos trate realmente como corresponde tratar ya a un organismo como esta. Y en ese sentido, ministro, tiene tiempo para rectificar, porque de lo contrario nosotros tenemos, y también lo he dicho, tenemos herramientas a las cuales podemos recurrir. Y por cierto, y yo lo dije aquí también, yo no descarto una interpelación y, ¿por qué no?, también una acusación constitucional. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso de las herramientas que el Estado de Derecho nos entrega para hacer visible las responsabilidades que usted tiene como ministro. En segundo término, ministro, creo que es muy grave. No, creo que me quedó corto. Es extremadamente grave que a un ministro de Estado, por su intermedio, presidente, se le diga que está faltando a la verdad. En definitiva, lo dijeron elegantemente. Lo que se dijo es que usted miente. Y eso es grave. Y grave por su intermedio, presidente, y no en una oportunidad, sino que en dos oportunidades. En relación a la quiebra de Claro Vicuña, usted manifestó en los medios que habrían invitado a la empresa y que ésta no habría aceptado la invitación. Y después nos enteramos a través de Transparencia que se reunieron en 9 oportunidades. En 9 oportunidades se reunieron con
representantes del Ministerio de Obras Públicas. La pregunta aquí es, ¿quién falta a la verdad? ¿La empresa o el ministro? Pero no suficiente estas declaraciones que se hicieron en su momento, sino que también uno de los consorcios que participó en una propuesta para el proyecto de el tren rápido, que hoy día está siendo lento, parece, Santiago-Valparaíso, le dicen, y con un titular bastante importante, que el ministro falta la verdad, que nunca se ha reunido con ellos. Entonces yo creo que esta situación, ministro, por su intermedio, presidente, es grave y usted la debe y la tiene que aclarar. Y a mí lo que me va a quedar claro en esta oportunidad es que aquí miente usted o mienten las empresas. Y si usted tiene pruebas de que efectivamente los dichos que usted ha manifestado a través de la prensa tienen respaldo, queremos conocerlos. Y no solo verbalmente, sino que los queremos conocer por escrito. De tal manera de que quedemos claros quienes integramos esta comisión, si usted mintió o no mintió. Eso, presidente. Gracias, diputado. El diputado Ojeda ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a su equipo, colegas parlamentarios. Creo que es súper sano todas las cosas que se conversaron y dijimos en ausencia del ministro, poder plantearlas acá, que son las mismas cosas que dijimos en la prensa, y una muestra, ministro, de que no es un acto de populismo simplemente ir para ganar un par de minutos en pantalla, en televisión, sino que son cosas concretas. Y efectivamente, en lo personal, yo retransmito lo que dije en la comisión, como también lo dije a través de los medios de comunicación, que yo en primer lugar estaba molesto con ustedes a propósito de una solicitud que planteamos en la comisión junto al diputado Ilavaca, que no lo veo acá. Ya está, perdón, es que siempre se sienta al lado izquierdo acá. Diputado Ilavaca, ya, muy bien. Solicitamos el congelamiento a propósito del precio de los peajes, él en su distrito, que tiene 2 peajes, y yo en el de la Araucanía, la región más pobre, y resulta que me entero por la prensa de que se congelan los 2 peajes del diputado Ilavaca, diputado de gobierno, así mismo lo dije, y no en el caso de la Araucanía. Entonces efectivamente hay una molestia, algo alcanzamos a conversar aquí afuera, ministro, pero es importante sobre la mesa reafirmar lo que nosotros dijimos, porque eso también habla de poder construir una relación honesta, decirnos las cosas como corresponde y a la cara. Y en segundo lugar también yo manifesté que es una falta de respeto a la labor que nosotros realizamos como parlamentarios, pero no como diputados, no como Mauricio Ojeda, sino que es una falta de respeto a la gente cuando desde el Ministerio no se nos responde a los requerimientos que por escrito les formulamos. El nivel o la cantidad de oficios de fiscalización que no se responden desde el Ministerio, ministro, es realmente gravísimo. Porque además yo recuerdo perfectamente que en 2 oportunidades que usted estuvo en la comisión, en la primera oportunidad usted planteó textual de que usted tenía entendido que las cosas efectivamente se estaban respondiendo y que no había ningún problema. Dijo, lo voy a averiguar. Y en una segunda instancia, finalmente se da cuenta de que no se han respondido, era cerca de un 70%, si mal no recuerdo, lo que es una cifra que hay que mejorar, ministro, de todas maneras, porque no son respuestas a nosotros, son respuestas a la gente. Detrás de cada uno de esos documentos hay una petición, una solicitud de la gente que representamos. Entonces, es delicado y efectivamente también me manifesté respecto a lo que decía el diputado Bobadilla, que es grave cuando desde una empresa, donde sea, se hace alusión a que un ministro de la República falta la verdad o miente. También mencioné respecto a que sentía que el propio presidente faltaba la verdad cuando él anuncia al comienzo de su mandato su priorización respecto a los trenes, pero él anuncia efectivamente el tren Santiago-Valparaíso, cosa que tampoco era. Entonces también hice una crítica respecto a aquello, y también respecto a lo que anunciaban los empresarios que tenían que ver con la idea del tren rápido, quienes manifestaron que no se habían finalmente reunido, como si lo habría aseverado en un programa de televisión usted, ministro. Repito todo lo que dije, lo reafirmo, y lo más importante, creo que más que quedarnos en la dinámica de cuáles son los problemas y todo, lo que la gente nos demanda es solucionar y poder avanzar, porque yo creo que
esto no le hace bien ni a usted, ni a su gobierno, ni a nosotros como parlamentarios, y mucho menos a la gente. Y en eso yo estoy disponible 100% para avanzar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. El diputado Castro ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. No sé si no se está transmitiendo. Se está transmitiendo perfecto. No se ve ningún imagen. Prendo el micrófono entonces. Señor ministro, saludarlo por su intermedio, señor presidente. Preguntarle claramente, la verdad es que a mí me deja un dejo de mucha congoja, la verdad es que mucha incertidumbre lo que pasó el día 14 de enero del presente año, donde usted en una entrevista de Mega dice: no me he juntado con la empresa X, y después efectivamente sale un comunicado de la empresa diciendo: el ministro falta a la verdad, que nosotros no nos hemos juntado con él. O sea, y esto es bien simple, o sea, aquí o se juntó o no se juntó, y eso debería estar en la ley del lobby. Aprovecho también en preguntar, no sé si han llegado los oficios que nosotros despachamos la vez anterior con respecto a la ley del lobby y los demás oficios que despachamos la vez pasada. Señor secretario, no ha llegado nada, una vez más no cumplen con enviarnos de acuerdo, pero, o sea, dado la gravedad, perdóneme, dado la gravedad de esto, y que justamente íbamos a tenerlo a usted para poder preguntarle con respecto a este tema, yo hubiera esperado que por lo menos nos hubieran enviado los informes del lobby. Dado, qué pena, pues bueno, no respondieron, pues. Es que no, déjeme hablar. Lo que pasa es que el señor Ilavaca tiende a interrumpir también las conversaciones cuando le molesta el tema. Los informes lobby son públicos. Le pido orden, por favor. Sí, pues pídale el orden y déjeme para terminar de hablar. Pues. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Si usted dice: nosotros nos juntamos con la empresa, y después una empresa sale a desmentirlo, señor ministro, es sumamente grave, y quiero que me diga: ¿se juntó o no se juntó? ¿Ellos están faltando a la verdad o no están faltando a la verdad? Porque si están faltando a la verdad, dado su investidura, o sea, yo me quedé, yo no sé, o sea, sacaría alguna explicación seria en la prensa. Eso me gustaría me pudiese contestar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le damos la palabra al ministro de Obras Públicas. Bien, muchas gracias, presidente, y por su intermedio recogí las consultas que han planteado los diputados y poder aclarar cada una de ellas. Quisiera partir diciendo que yo no solo valoro mucho esta comisión, sino que creo que ha tenido un avance muy significativo en algunos proyectos de ley, como el que estamos viendo de la plataforma única de pago, que yo quiero valorar de esta comisión. Y quiero valorar también la disposición, no solo en ese momento, sino también de lo que están planteando hoy día, de que poder despejar algunas dudas me parece valioso, me parece importante, me parece que es parte del rol que cumplen ustedes. Respecto a las dos consultas que nos hacen, quiero ser bien claro en esto y para no entrar en polémica. Lo primero, desde que el momento en que asumí como ministro, he tenido una relación estrecha con el sector privado. Prueba de ello es el trabajo estrecho que he tenido con la Cámara Chilena de Construcción, con todos los actores, con los concesionarios. Prueba de ello también es los avances que tuvimos el año pasado en un momento difícil de la construcción. En el caso de Claro Vicuña que planteó el diputado Badilla, eso se despejó bastante claro. Nosotros, al momento que estaba en una situación crítica, nos reunimos muchas veces con la empresa. Al momento que estamos en una situación crítica, en los últimos días, solicitamos reunirnos con ella en ese momento crítico. Ya no habíamos reunido con ellos, habíamos tomado medidas importantes para ayudarla a tener liquidez, medidas concretas que se implementaron. Sin embargo, a esa última reunión que buscamos, entre otras cosas, buscar la opción de que la empresa pudiera traspasar algunos contratos a otras empresas, de manera que no entraran en liquidez, a esa reunión no llegó la empresa. Pero no significa que no hayamos tenido comunicación con ella. Nos hemos reunido, nos reunimos otras veces con ellos y seguimos trabajando hoy día en el proceso de liquidación con el equipo a cargo. Respecto a la iniciativa privada, es decir, hay dos iniciativas privadas que se presentaron para el tren. Y nosotros como ministerio nos reunimos con ambas. De hecho, la iniciativa que usted consulta fue invitada por la Dirección General de Concesiones especialmente para exponer su proyecto por encargo mío, para poder analizar cualquier opción del tren teníamos que conocer en detalle todas las iniciativas. Y ambas iniciativas fueron invitadas a exponer sus alcances.
la descripción de su proyecto, los objetivos que querían cubrir, los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella asistió telemáticamente y participó en esa reunión, que fue un insumo muy importante para las medidas que tomamos después, conocer las dos iniciativas privadas, conocer otras iniciativas que se estaban estudiando y al final del día tomar la decisión sobre el trazado que ya todos conocen y que podemos detallar un poquito más adelante. También en este caso quisiera hablar de lo que plantea el diputado Ojeda respecto a los oficios. Un par de sesiones atrás expusimos con claridad lo que estaba sucediendo con los oficios. Efectivamente teníamos un atraso de oficios desde el año 2018 en adelante que era importante ponerse al día y que hoy día estamos ya al día en ese sentido, porque no podíamos dejar oficios anteriores sin responder, y había una acumulación muy importante de oficios, que fue la que pusimos en su momento, y que también, no porque sean hechos en la administración anterior, no merecían una respuesta, particularmente de alcaldes y alcaldesas que también requerían información sobre proyectos que estaban en sus comunas. Eso ha avanzado bastante bien, logramos un sistema bastante eficaz. Lo estamos trabajando con el subsecretario de Obras Públicas y lo pusimos en detalle hace un par de sesiones atrás, y de todas maneras no hay ningún problema de seguir haciendo un seguimiento cómo va esa respuesta a los oficios, pero hay un cambio significativo en ese sentido. La acumulación de oficios nos generó una congestión en un momento. Por lo demás, este año, y eso habla muy bien de la Cámara y esta comisión en particular, esta comisión ha hecho, si no me equivoco, el doble de oficios que el año pasado. Entonces, si sumamos los anteriores, más esto nos costó un poco más ponernos al día, pero sí nos pusimos al día y con mucha convicción de la importancia de tener estos oficios al día. Y respecto al peaje Quepe, diputado, como le contaba aquí, hay una situación particular que nunca buscó y no busca privilegiar alguna región en particular o a un parlamentario en particular. Los dos peajes de la región de Los Ríos, Río Bueno y Lanco, tienen una situación particular distinta. El año 2018 se hizo una ampliación de contrato en esa concesión, y esa ampliación de contrato se determinó que se pagaba cargando 200 pesos adicionales en ese peaje. Y eso se empezó a implementar, por como se definió el contrato, en enero del año 2023. Por lo tanto, el año 2023, además del reajuste que tienen todos los peajes a nivel nacional, esos dos peajes tuvieron 200 pesos adicionales. Y lo que determinamos no fue una rebaja, sino que lo que van a pagar este primer semestre va a ser equivalente en la práctica a lo que el resto de los peajes van a pagar durante el año. Lo que estamos buscando acá fue que el compromiso, que todos los peajes tuvieran una subida progresiva, pero sobre todo que estuvieran pagando más o menos lo mismo, en este caso no se cumplía. Por lo tanto, fue una situación extremadamente particular, de un contrato particular, que si me hubiesen preguntado en este momento, me parece que no era una buena manera de financiar esas obras y otras maneras más eficientes, y fue corregir ese proceso el que nosotros hicimos como decisión en el caso de estos dos peajes que usted comenta. Por último, quiero decirles que me parece importante que si hay espacios para reconstruir el diálogo, para poder trabajar en conjunto, cuenten conmigo, porque para mí no solamente esta comisión es importante, sino que la Cámara y el Senado son instancias valiosas y con ambas instituciones nos interesa trabajar estrechamente. Por eso no solamente vengo yo hoy día acá, sino también con nuestro equipo. Porque hoy día estamos viendo un proyecto de ley en particular del sistema de pago único, pero tenemos también otros desafíos por delante que es importante avanzar y que necesitamos también un debate acá parlamentario con ustedes, presidente. Gracias, ministro. El diputado Castro, luego el diputado Badillo. Sí, es una lástima, porque la verdad es que no sé la respuesta que yo hubiera esperado. Es bien claro, ministro. Usted dijo en el programa, me he reunido con la empresa. Yo me he reunido. O en realidad lo que quiso decir, porque lo entendería, ya me equivoqué. ¿Saben que me equivoqué? En realidad fueron equipos míos que se juntaron. No, me he reunido. Y las empresas dicen, no se ha reunido. Y yo lo que pedí fue las reuniones de lobby para ver si usted se reunió, porque es muy distinto juntarse con equipos. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta. Con esta empresa que sale a desmentirlo, dice, yo no me he reunido con el ministro. ¿Usted se juntó? ¿Sí o no? Es todo, gracias. Ministro y luego el diputado Badillo.
Yo cuando hablo como ministro hablo como persona y también hablo como institución. Y esa reunión fue solicitada por mí al equipo de concesiones para poder nosotros invitar a la empresa y escuchar sus planteamientos, porque eran importantes los planteamientos. En esa reunión no asistí yo, pero estuvo el equipo mandatado por mí para convocar a esa empresa y escuchar su proyecto, diputado. Diputado Bobadilla. Presidente, Entonces es efectivo lo que dice la empresa, pues ministro. No se reunió con usted. Puede haber mandado a todos los emisarios del mundo, pero con usted como persona, con la investidura del ministro, no se juntaron. Entonces, por lo tanto, lo que aparece en la prensa, para mí, tiene validez. Gracias. Diputado Bobadilla. Dos o tres cuestiones, presidente. Por su intermedio, al ministro. Ministro, no solo es importante declarar intenciones, sino que las intenciones deben llevar acciones concretas. Yo le digo así derechamente, usted como ministro está en falta con esta comisión. Está en falta. Y si usted declara tener la mejor disposición, yo le pido que en el futuro inmediato corrija. Y efectivamente sus declaraciones se transformen en acciones concretas. Pues yo podré valorar mucho su trabajo, ¿ya? O el de su equipo. Pero en la práctica desconozco ese trabajo. ¿Qué valor tiene de declararlo? No, yo lo invito a que, si de verdad tiene la mejor intención, nos demuestre que efectivamente tiene la disposición para trabajar con nosotros. En segundo término, presidente, aquí la cuestión es clara. Tenemos dos versiones. Yo le solicito que para la primera sesión ordinaria del mes de marzo invitemos a las empresas que han tratado de mentiroso al ministro, para tener la versión de ellos, porque dependerá de eso las acciones que nosotros como diputados podamos emprender. Y en tercer término, presidente, al ministro, nosotros queremos que las obras que se anuncian efectivamente se ejecuten tal cual como se han anunciado. Y aquí hay algo que no es menor. El presidente Boric, en el salón plenario, anunció claro y categórico, incluso diputados de oposición al gobierno lo aplaudimos, por fin, ¿ya? Y dijo algo así como que no más cuentos, el tren rápido llega a Valparaíso. Y después nos enteramos por la prensa de que el tren no va a llegar a Valparaíso y que tampoco va a ser rápido. Entonces, ministro, yo creo que en esto tenemos que ser muy cuidadosos respecto de los anuncios. Estamos plagados de anuncios. Y como este gobierno se declaró incluso moralmente superior a todos los gobiernos que Chile ha tenido, una cuestión de moral, ¿ya?, es siempre decir la verdad. Y aquí no se dijo de que el tren iba a llegar en las condiciones que se anunció. Entonces partimos con un proyecto distinto al que dijo el presidente. Aquí alguien le dobló la mano al presidente, ¿ya? ¿O fue él el que definitivamente desconoció lo que le había comprometido a los habitantes de la quinta región? Entonces, para concluir, presidente, yo quisiera que efectivamente tomemos la decisión de convocar a ambas empresas, incluso aquella que esté en quiebra. Puede que algún ejecutivo que se haya sentido aludido por las palabras del ministro efectivamente esté dispuesto a venir hasta esta comisión. Eso. ¿Habría de acuerdo para la solicitud del diputado Bobadilla para el mes de marzo entonces? Aprobado. Diputado Bianchi. No, estoy de acuerdo, presidente. Gracias, Estoy de presidente. acuerdo, presidente. Yo no sé si alguien quiere, pero es por mayoría, por mayoría, no es unánime, ¿no? Bien, presidente, Sí, yo no conozco... de mi oposición, entonces disculpe, senador Bianchi, que estoy... Quedará constancia, diputado Mulet. Diputado Bianchi tiene la palabra. Gracias. Sí, gracias, presidente. Mire, yo no conozco a nadie hasta este momento de mi vida que pueda cambiar una coma de lo que ya pasó. Sí conozco a mucha gente que puede cambiar todo por delante, no así lo ya pasado. En ese ánimo, presidente, es que yo desearía que pudiéramos abocarnos efectivamente ahora a las propuestas que tiene el Ministerio
ver cómo efectivamente el ministro de aquí para adelante recoge los planteamientos que aquí le han hecho llegar nuestros colegas, y que yo quiero, por su intermedio, pedirle, presidente, al ministro que efectivamente tome a esta comisión como un aliado, tome a esta comisión como colegisladores, por un lado, pero también con el respeto que cada uno de los que estamos aquí merecemos y poder trabajar en conjunto. Dicho esto, aquí ya hizo los descargos, lo habíamos invitado para que haga estos descargos, algunos van a quedar más conformes, menos conformes, se ha tomado un acuerdo para que la empresa efectivamente igual haga los correspondientes descargos acá. Dicho todo esto, ahora yo creo que el país lo que desea y espera es que nos aboquemos al proyecto que nos viene a presentar acá el ministro. Gracias, diputado Bianchi. Si no hay más palabras al respecto, entonces, ministro, le damos la palabra para poder exponer. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio vamos a presentar lo que nos habían convocado, que es entrar en detalle sobre el proyecto Tren Valparaíso-Santiago y despejar algunas dudas que pudiesen tener sobre esta iniciativa. Van a compartir la presentación. Mientras comparte la pantalla, me gustaría igual dejar constancia de que esta comisión emanó 70 oficios durante el año legislativo en curso todavía, de los cuales, si no me equivoco, señor secretario, 68 han sido respondidos de parte del Ministerio de Obras Públicas. Y estoy hablando, diputado Badilla. Y yo espero que los dos restantes estén respondidos a la brevedad. Ahora sí, ministro. Por favor, interés con el tema de los oficios. Nosotros habíamos pedido un oficio en particular aquí, la ejecución presupuestaria en el mes de diciembre, desglosado por rector por cada uno de los programas que se ejecutan, y particularmente el programa relacionado con los APR. Entonces, eso lo despachamos, lo hace menos de 30 días, de todas maneras. Sí, pero recordarle al ministro que esa información, y ya que quiere ponerse el día con nosotros, ojalá que a la vuelta de marzo tengamos esa información. Sí, así será. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Bien, para poder abordar el tren Valparaíso-Santiago, lo primero que nos encomendamos hacer fue analizar qué es lo que había sobre la mesa, cuáles son las iniciativas que existían y cuáles no eran las iniciativas que pudieran estar avanzando. En ese sentido, lo primero que hicimos fue conocer en detalle las dos iniciativas declaradas de interés públicas presentadas al MOP. ¿Qué significa eso? Dos actores privados presentaron una iniciativa al Ministerio. En la Dirección General de Concesiones se declara su interés público, lo que significa que puede seguir estudiándose según los requerimientos que tiene la Dirección de Concesiones. También, bueno, ambas se estudiaron, ambas se revisaron, como detallamos anteriormente, nos reunimos de manera separada con ambas empresas como ministerio. También evaluamos y analizamos otras propuestas de proyecto que podían ser también opciones, entre ellas una que había sido desarrollada por Ferrocarriles del Estado, que tomaba la vía existente como base para el proyecto para unir ambas áreas metropolitanas. Conocimos los planes, antecedentes y otros estudios que nos permitieran hacer un diagnóstico sobre cada propuesta, análisis de demanda, rentabilidades, análisis de rentabilidad social, etcétera. Y realizamos una metodología multidimensional para saber cuál podía ser la opción más adecuada para esto. Una metodología que pudiera analizar estas alternativas en función de sus costos, de sus impactos sociales, la rentabilidad que ésta tenía, los tiempos de oportunidad para poder ejecutarse, etcétera, etcétera, etcétera.
Además, evaluamos también escenarios y procedimientos administrativos y jurídicos asociados a las alternativas analizadas. Financiarlo a través de concesiones u otro tipo de mecanismo de financiamiento que pudiese tener el Estado. Y también elaboramos un modelo de gobernanza y metodología y plan de trabajo que nos permitiera llevar entonces los estudios y la licitación del tren Santiago-Valparaíso, tomando como meta, que fue lo que nos planteamos, el año 2025 como fecha de licitación de este proceso. En ese sentido, identificamos 4 ejes importantes. Se consideró tremendamente importante conectar localidades que habían estado históricamente postergadas por diferentes obras de infraestructura, como Tiltil, Calera y Yayay, que requerían una mejor conectividad hacia las capitales regionales. Consideramos que la optimización del proyecto, utilizando parte de la infraestructura existente, era una oportunidad, porque además nos permitía utilizar no solamente la infraestructura existente, sino inversiones ya previamente aprobadas por Ferrocarriles del Estado, como el tren entre Quinta Normal y Batuco, o como la extensión del metro de Valparaíso hacia La Calera. De esa manera no duplicábamos inversión y podíamos optimizarla. Y por último, esto tenía que tener una alternativa de generar un servicio expreso que fuera competitivo con la actual oferta de transporte público a través de la Ruta 68, de manera de ampliar las alternativas de conectividad entre ambas áreas metropolitanas, sabiendo que la Ruta 68 cumplía un rol importante que tiene una demanda creciente y que era necesario también entregar otras alternativas. Fue en ese sentido que se hizo una propuesta del desarrollo del tren por etapas. Un tren que pudiese entre Quinta Normal y Batuco optimizar la inversión que ya estaba contemplada por parte de EFE y por eso considera 3 vías, un recorrido entre Batuco y La Calera, recuperando una vía existente, obviamente con una infraestructura nueva, y en este caso con todo el proceso de electrificación, corrección de geometría, etcétera. Luego, entre La Calera y Limache, nuevamente optimizar la inversión existente por parte de Ferrocarriles del Estado, y un trazado nuevo entre Limache y El Salto, dado que la vía F actual por ese sector no permitía compatibilizar más vías para poder operar un servicio local, que es Metro Valparaíso, con un servicio interregional. Pero también consideramos una segunda etapa y nos permitiera también en el mediano plazo acortar los tiempos de viaje, considerando un túnel entre Tiltil y Limache, que es una inversión tremendamente significativa, acortando mucho el viaje, y también la llegada entre Viña del Mar y Valparaíso, que por las condiciones geográficas de requerimiento de Merval y la operación del puerto también necesitaba un tratamiento en especial. Con esto estamos abordando una población beneficiada en total potencial de 6.6 millones de habitantes. Los detalles los ven en la diapositiva. Por supuesto que Santiago, con sus 32 comunas, es la que más población tiene. Por lo tanto, el área metropolitana de Valparaíso, que involucra Valparaíso, Viña del Mar y Concón, además de la provincia de Marga Marga, que también compone el área metropolitana de Valparaíso, tenemos cerca de 1 millón de personas más. Y si sumamos las comunas de la provincia de Quillota, más Yayay, más Tiltil y Lampa, nos habla de un proyecto que puede tener muchísimos más beneficios, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Como mencionaba anteriormente, este proyecto, para poder darle el vamos y no seguir esperando las condiciones de rentabilidad privada y pública, lo concebimos por etapas. Una primera etapa que es denominada la etapa A, que es la que ya es más conocida, que parte en Quinta Normal, continúa hacia Batuco, La Calera, Limache, combinando vías preexistentes por inversión de Ferrocarriles del Estado y una inversión adicional con una vía nueva entre Limache y El Salto, que genera una inversión importante, y esto con un tiempo de viaje de 90 minutos. Si pasamos a la siguiente, vemos en detalle entonces que esta primera etapa va desde Quinta Normal hasta El Salto en un trayecto de 172 kilómetros en 90 minutos de viaje, con 6 estaciones, que permite combinar viajes expresos, es decir, solamente con detención en
en el inicio y el término del viaje, como también viajes combinados con detenciones en las estaciones intermedias. Y aborda importantes núcleos urbanos como el Gran Valparaíso, el Gran Santiago, además Limache, Calera, Yayay y Tiltil, como lo vimos en el plano anterior. Y entonces, gran parte de la inversión, una parte importante de la inversión, se optimiza con la inversión que ya tiene Ferrocarriles en vías y en electrificación, lo que permite sumar inversión parcial para tener un servicio interregional. De esa manera no duplicamos inversión pública con este proyecto. Entonces la inversión de la etapa A considera la reposición de la vía férrea por el Palco de la Calera, considera pasos desnivelados, el mejoramiento de la geometría en tramos puntuales, que es importante para mantener una velocidad constante en algunos sectores, mejoramos la zona de las estaciones, hacemos electrificación adicional, sobre todo en el tramo que no está considerado por los dos trenes regionales, una nueva vía férrea en el tramo Limache y El Salto, que son 31 kilómetros, más los cruzamientos, desvíos, mejoramiento de la tercera vía de carga, porque va a combinar con el transporte de carga, y posibles zonas con cuarta vía en tramos suburbanos, más el sector de cocheras indispensable para la operación. Y en la etapa B, entonces se involucra una inversión tremendamente significativa que contempla, como les mencionaba, este túnel entre Tiltil y Limache, más toda la operación subterránea, como se defina por las ingenierías, entre El Salto y Valparaíso. Y en detalle, entonces vemos que tendríamos contemplado dos túneles, el túnel La Dormida, que son 16 kilómetros aproximadamente, y el acceso a Valparaíso, que son 9 kilómetros aproximadamente, que tendrían que evaluar la ingeniería, si es subterráneo o combinado con Merval, de manera también de poder evaluar pertinentemente cómo combinar el tren de pasajeros con el tren de carga en función de los requerimientos del puerto. Esto va a tener una distancia adicional de 45 kilómetros y la distancia desde Valparaíso, la comuna de Valparaíso, y Quinta Normal en Santiago sería de 125 kilómetros con 45 minutos de viaje y con 3 estaciones en el tramo corto. ¿Ya? Y bueno, tiene un presupuesto estimado esta segunda etapa de 2.500 millones de dólares. De esta manera, considerando un proyecto ambicioso, pero que se puede construir progresivamente en 2 etapas, el año 2022, respecto a lo que les mencioné al inicio de la presentación, se hicieron las evaluaciones para definir el trazado. Ahora el año 2023 hasta el año 2025 se hacen los estudios integrales que son propios de cualquier proceso de licitación por el modelo de concesiones, de manera que el año 2025 tengamos la licitación de la construcción de la etapa A. El año 2027, luego del desarrollo de la ingeniería y los permisos correspondientes, se inician las obras de la etapa A, y el año 2030 tengamos operativo el servicio de la etapa A. Y adicionalmente, según lo que vayan definiendo estos estudios, los detonantes, los gatilladores para poder hacer la etapa B, que harán como parte también del proceso integrado dentro de esta infraestructura. De esta manera, un proyecto que se desarrolla en 2 etapas, que optimiza la infraestructura existente, pero también las inversiones que está haciendo Ferrocarriles del Estado, nos permite conectar zonas postergadas y en el mediano plazo también tener vías cortas y largas de conexión entre ambas regiones. Nos permite, por supuesto, el tren la disminución de las emisiones y efectos ambientales, sin duda la reducción de accidentes, disminuimos los tiempos de viaje y de espera, complementando entonces la conectividad por la Ruta 68, nos entrega algo muy importante en todas sus etapas, que es la certeza de los tiempos de desplazamiento, que es una de las virtudes conocidas del sistema ferroviario, pero también nos permiten generar oportunidades de recuperación de espacios urbanos y habilitación de áreas con potencial para viviendas en comunas intermedias que hoy día no tienen una infraestructura que le ayude como detonante a ese proceso. A su vez, el impulso sobre la economía local y macrozonal, al tener trenes que no solamente conectan el punto de inicio y término, sino también los puntos intermedios. Y finalmente nos permite hacer renacer el sistema ferroviario, potenciando el transporte público como una política de Estado, no solamente en este caso, en el resto de los lugares donde Ferrocarriles está trabajando fuertemente, sino también en las 2 áreas metropolitanas más importantes del país en cuanto a población, permitiendo de esa manera
tener nuevas inversiones. ¿En qué estamos hoy día? Considerando ya la etapa del tren y como lo establecimos, este año 2023 vamos a hacer los estudios integrales que nos permitan el año 2025 hacer la licitación como parte del proceso de concesiones. Y estos estudios, que durarán 2 años, tiene por supuesto estudios más avanzados de demanda y evaluación social, tenemos ya las bases, la ingeniería ferroviaria, los diseños de arquitectura y obras civiles que se requieran, una adecuada inserción urbana del trazado, los estudios jurídicos necesarios, los estudios de expropiaciones, estudios de impacto ambiental, estudios de asuntos indígenas y estudio territorial con participación ciudadana. Todas ellas estudios propios que corresponden a lo que realiza la Dirección General de Concesiones antes de hacer una licitación de este tipo en cualquiera de sus medidas. En definitiva, presidente, la modalidad de trazado que estamos estableciendo nos permite iniciar ahora un proceso y no seguir postergando ese inicio al hacer un desarrollo que vaya creciendo en el tiempo, que sea responsable técnicamente, pero también responsable financieramente, ya que una obra de este tipo supera con creces una administración porque son proyectos de Estado. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Antes de ofrecer la palabra, quisiera señalar que me parece una exposición contundente. Creo que es bien importante que todos los parlamentarios y la opinión pública en general comprendamos cuando se habla de áreas metropolitanas como un concepto que existe además por ley, más allá de una comuna determinada. Uno cuando se refiere a Santiago no se refiere a la comuna de Santiago, sino que en general al conjunto de comunas de la región metropolitana. Y este es un proyecto que, si bien es cierto, no llega en su primera etapa a la comuna de Valparaíso, llega al área metropolitana del Gran Valparaíso, cercano acá, con la posibilidad de combinar con el transporte público hoy día existente en esta área metropolitana, que es un transporte al que deberíamos aspirar en otras zonas del país también, principalmente en cuanto a su desarrollo de ferroviario a nivel urbano. Y eso a mí me parece relevante, más allá de las discrepancias que puedan existir entre el Ministerio y algunas empresas que puedan sentirse menoscabadas por no haber sido consideradas finalmente en sus intenciones, y de lo que ellos puedan expresar públicamente. Están en todo su derecho y, como ha sido acordado por esta comisión, serán también invitados en el mes de marzo para que puedan realizar sus planteamientos y de esa forma esclarecer, desde mi punto de vista al menos, cualquier manto de duda que pueda haber al respecto. Yo agradezco la presentación, ministro, y ofrezco la palabra a alguno de los diputados que se encuentra presente que quiera referirse a este tema en particular. Por favor. Luego la diputada Francisca Bello. No, presidente, no sé, lo voy a decir. Agradecer la presentación que ha hecho el ministro, porque de la declaración, o sea, de la exposición que ha hecho el ministro, queda claro que el tren a Valparaíso no va a llegar en esta administración, como muchos habitantes de esta zona creyeron, que en definitiva allá por el año 2030, ¿ya?, de acuerdo al cronograma que dio a conocer el ministro, el tren podría llegar, ¿ya?, a Valparaíso. O sea, yo valoro eso, porque creo que es bueno transparentar este tipo de situaciones, porque cuando el presidente habló aquí al lado en el salón plenario, repito, o sea, aquí diputados y senadores de oposición y de gobierno lo aplaudimos, ¿ya? Pero vemos que eso no va a ser posible, ¿ya?, en esta administración ni en la que viene, sino que va a ser en la sucesiva, o sea, al 2030. Eso es lo que tienen que tener claro los habitantes de Valparaíso, que el tren no llega antes del 2030 hasta esta ciudad. Por eso yo valoro la exposición del ministro. Gracias, diputado. Antes de dar la palabra a la diputada Bello, decir que la ciudadanía tiene muy claro que estos tipos de proyectos en ninguna parte del mundo se realizan en 1, 2 o 3 años. Son proyectos de una enorme complejidad y tardan tiempo, y el anuncio que se hizo públicamente siempre señaló también el año 2030. Diputada Bello. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo no soy miembro activo de esta comisión, sin embargo, soy diputada del Distrito 6, en particular de esta región, pero de la cordillera, y represento a comunas como Calera y Yayay,
y para nosotros al menos ha sido, y conversando también con los alcaldes de dichas comunas, ha sido muy importante el anuncio del presidente, comentar que en algún momento antes de del plebiscito de la Constitución, quienes vivíamos en la Aconcagua hemos abogado también por ser región, la región de la Aconcagua, para que lo sepan los colegas que son de otras comunas y de otras regiones. Hay un sentido histórico de pertenencia por parte de la Aconcagua, de sentirse muy lejano a Valparaíso. Yo me demoro 2 horas y media en bus desde San Felipe a Valparaíso, hay muy poca conectividad. A ciudades como Calle Larga, ¿para qué vamos a decir? No llega ni la micro. Y este esfuerzo que está haciendo la administración del presidente Boric y además el ministro del MOP, efectivamente nosotros creemos que es algo bastante, no solamente bueno para las comunas, sino que aquí paso a detallar al menos 5 puntos de por qué nosotros nos va a beneficiar este tren, porque no solamente nos va a conectar, sino además, por ejemplo, creemos que puede mejorar la calidad de vida y de vivienda. No es necesario, por ejemplo, migrar a grandes ciudades. Nuestras comunas se han vuelto comunas dormitorios, gente que va a dormir y luego se va a trabajar a Santiago o a Valparaíso. Por ende, creemos que acortando las distancias se mejora la calidad de vida. Conecta con las grandes urbes, Santiago, Valparaíso, con ciudades como les mencionaba, que lamentablemente están perdiendo todas sus características. Se amortigua la alta concentración habitacional de las ciudades grandes y eso posibilita además que cientos de personas mantengan su residencia en las comunas más pequeñas como Limache o como Yayay. Al mismo tiempo pueden salir a desarrollarse laboralmente al puerto o a nuestra capital nacional o de algunas ciudades que pasaran por ese recorrido. Este punto toma mayor importancia si es que se analiza desde el punto de vista de la crisis de vivienda, por ejemplo, puesto que las propiedades en las zonas más desarrolladas tienden a tener un elevado costo, lo cual impide que el acceso a muchas familias o también se perpetúe la segregación social. Con este proyecto y la conectividad que entrega se podrá acceder al sueño, por ejemplo, de la casa propia en ciudades más pequeñas donde el valor del terreno es más bajo y salir de las periferias de las grandes ciudades donde la calidad de vida y el acceso a servicios es menor. También creemos que, y aquí hay una cuestión que para nosotros es muy importante plantear, ya que, espérenme, denme un segundito porque se me pegó esto, lo voy a poner aquí, que tiene que ver con el potencial turístico que tiene el Valle de la Aconcagua. El Valle de la Aconcagua, para comentarles, es la fuente de abastecimiento, por ejemplo, de agua de toda la región. Y este año tuvimos que pedirle a los canalistas que sacaran un poco de agua para poder llenar el embalse de los Aromos para que Valparaíso pudiese tomar agua. Eso es súper importante. O sea, nuestra concentración del recurso hídrico es fundamental, pero también de alguna forma nos hemos visto postergados muchos años con respecto a cómo se está pensando el turismo en la región de Valparaíso. En ese sentido, entregar una nueva forma de conexión vial entre los distintos recorridos: Viña del Mar, Limache, La Calera, Yayay, Tiltil, Batuco, Quinta Normal. Las personas, por supuesto, que vamos a poder entonces estar llegando mucho más rápido a lugares como, por ejemplo, aquí hay un lugar muy lindo en Yayay que se llama el Fondo Santa Teresa, monumento nacional, que lamentablemente hoy día la gente, al no poder ir, porque si ustedes supiesen, el bus que llega a San Felipe no pasa por Yayay, te deja fuera en una carretera. Está completamente aislada. De hecho, las personas que van a Yayay a veces tienen que pagar como están en medio de un peaje, tienen que pagar el costo del peaje para poder pagar el cilindro de gas. Cuestiones como esas estamos diciendo entonces que podrían beneficiar a la ciudadanía con un mejor transporte. Asegura los tiempos de traslado. Hoy día, lamentablemente, en las carreteras nunca sabemos lo que va a suceder y con este proyecto aseguramos los tiempos de traslado debido al tráfico y los imprevistos. Los medios de transporte que hoy están en este trazado no garantizan la exactitud del tiempo. Siempre estamos a merced de lo que sucede. Con esto aseguramos los tiempos. ¿Y qué necesitamos de un buen transporte entonces? Que pase un momento oportuno, pero además que la gente sepa a qué hora pasa el transporte para poder planificar sus vidas. Más seguridad en los traslados. Quienes recorremos las carreteras todas las semanas, me imagino que todos nosotros, no me voy a poner de ejemplo porque obvio que todos ustedes generan mucho trabajo territorial, siempre está el imprevisto de que las carreteras son mucho más peligrosas y el tren junto al avión son los medios de transporte más seguros. Descongestiona también las carreteras y aquí hay una cuestión muy importante: elimina el monopolio de los buses. Nosotros, como sobre todo las personas que estamos en la Aconcagua, tenemos 2 líneas que no estamos sujetos solamente a los horarios que nos indica en la pandemia, para qué contarles, fue demasiado terrible. Por supuesto, también creo que un punto no menor
que tiene que ver con que es menos contaminante. Hoy día estamos en medio de una crisis climática sin precedentes y estos proyectos entonces los que nos permiten es ir avanzando entonces a políticas públicas que generen, por ejemplo, menos emisiones de carbono. Por último, integrar a la localidad, como ya les comentaba, en el ejemplo de Yayay, la mayoría de los buses no entran a la ciudad, sino que tienen que tomar la carretera y las dejan afuera de la carretera. Y por último quiero contarles también que ahí hay entre Yayay y Tiltil hay un trazado histórico, ya existía ese trazado, tiene que ver con un trazado que ya estaba hecho y que efectivamente hoy día podríamos también tomarlo como una cuestión de ámbito cultural. Para nosotros es fundamental la defensa de este recorrido. Creemos que hace mucho tiempo, yo esto no quiero echar a pelear la costa con la cordillera, porque esa es la respuesta fácil. Es decir, bueno, la costa siempre ha tenido tantos beneficios, creo que no. Sin embargo, creo que desde Valparaíso hasta Limache tienen un buen Merval, un buen metro. En ese sentido creemos que se han hecho los esfuerzos y queremos que se sigan haciendo los esfuerzos para que la gente de Valparaíso y Viña del Mar, la gente de Quilpué también sigan teniendo un transporte, sobre todo en Metrotren, lo más expedito posible. Sin embargo, lo que estamos diciendo acá es que hay zonas de la quinta región que están completamente rezagadas. Y hoy día con este proyecto podríamos venir de alguna forma a apaciguar ese rezago que hemos estado viviendo. Tengo que comentar, después de Olmué o Limache, donde termina la estación del metro, ya ni siquiera existen los buses Dino, ya no existe la Sol del Pacífico, solo tenemos algunos transportes. Entonces esto vendría de alguna forma a aliviar no solamente el bolsillo, la tranquilidad de los vecinos y las vecinas, sino también llevar al Estado donde ha hecho mucha falta. Muchas gracias, presidente. A usted, diputada Francisca Bello. Diputado Cosme Mellado. ¿Ministro, pidió la palabra? Gracias, presidente. Presidente, no me queda más que mencionar la sana envidia que siento cuando se anunció aquí en Valparaíso esta posibilidad de contar con un tren que pueda abordar precisamente a las zonas denominadas permanentemente como zonas rezagadas. Eso ocurre también en la región de O'Higgins. Yo se lo he planteado al ministro más de una oportunidad. Y lo digo con sana envidia porque creo que es necesario también reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno de que apenas instalado ya estaba en la cuenta pública informando algo que todo el mundo definitivamente reconocemos que es un gran desafío, que es recuperar la historia del país, la historia de Chile. La historia de Chile está vinculada a los trenes. Cuando el presidente de la República habló de trenes para Chile, inmediatamente todos sabemos que no solo la clase política, la ciudadanía en general aplaudió esta iniciativa. Pero creo que es necesario también hacer un reconocimiento al gobierno por dar cumplimiento a ese compromiso más allá de ese trazado. Y yo quiero recoger las palabras de la diputada Bello, porque justamente yo lo mencionaba en la región de O'Higgins, la recuperación del tren ramal San Fernando-Pichilemu, que también permitiría tal vez abordar y tener la posibilidad de tener el contacto y el desarrollo económico y turístico de comunas que están olvidadas, que están realmente apartadas y alejadas de todo desarrollo, con carreteras peligrosas, donde necesariamente se requiere una alternativa de transporte. Nosotros creemos que es fundamental hablar de la descentralización, pero de verdad, y creo que esta es una forma. Yo creo que no podemos solamente quedarnos en el discurso de descentralización dentro de la región y al final terminamos todo centralizándolo. Yo creo, presidente, por su intermedio, felicitarlo, ministro, por la presentación, pero también por el desafío. Saludar, por supuesto, por su intermedio al presidente de la República. Creemos que es fundamental, sobre todo en estos tiempos de que la gente necesita respuestas claras y precisas. Hoy día, más que nunca, tener la posibilidad de contar con un tren de estas características aquí en la región de Valparaíso debe ser la iniciativa que tal vez se pueda replicar en otras regiones del país. Por lo tanto, ministro, le reitero, por su intermedio, presidente, de que ojalá se haga el estudio técnico del proyecto de tren San Fernando, ramal San Fernando-Pichilemu, que permita también que las comunas que están alejadas y apartadas en la provincia de Cardenal Caro, porque así como también se aspira que en Aconcagua sea región, nosotros también creemos que es importante que la zona sur de la región de O'Higgins también se convierta en región. Estamos impulsando una iniciativa, hemos tratado de empujarla, de crear la nueva región del Valle Central para poder abordar justamente las comunas que se quedan siempre postergadas dentro de la inversión pública. Gracias, presidente. A usted, diputado Mellado, antes de dar cierre a la comisión, si es que no hay más preguntas, diputado Razabal, le doy la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Yo no había hablado mucho, estaba yo precisamente esperando que el ministro sea el que
el que pueda responder las inquietudes, a pesar de que yo mismo había planteado, no había pedido audiencia con el ministro muchas veces, no se había podido concretar y al final me aburrí. Aquí mismo habíamos quedado esperando varias veces y hoy día el ministro sí ha dado una respuesta que quizás, claro, da para conversar para largo, ¿cierto? Porque un poco distinto sentí yo al anuncio que se había hecho en su momento. ¿Es el mismo anuncio que se había hecho por el presidente el otro día? Porque se decía el otro día que el tren iba a demorar 1 hora y media, usted dice que se va a demorar 45 minutos por el... Esa es la segunda etapa. Sí, sí, está bien, pero al final se va a demorar 45 minutos con la segunda etapa ya concluida. Eso es, ¿cierto? Y como dice el diputado Mellado, claro, también sana envidia porque efectivamente yo conozco la zona de la zona norte de la región metropolitana, Tiltil, etcétera, efectivamente han estado muy abandonadas, pero por otro lado seguimos haciendo aguas, por ejemplo en Curacaví, donde efectivamente también necesitan un transporte digno. ¿Y qué decir? Entonces, yo espero que el desarrollo de este proyecto no signifique enterrar la conectividad de otros que también lo requieren, ¿ah? Y ahí también el mismo diputado Mellado digo, ejemplo, en su región, la diputada Bello también ha hablado de los problemas que tenemos en general en regiones. Ustedes saben, siempre he estado peleando por el tema del transporte digno y el tema de los trenes es muy importante, ¿ah? Para dar una solución muy eficaz. Ahora, habían expertos, ministro, por su intermedio, presidente, que tenían dudas, ¿ya? Porque evidentemente un anuncio de esta magnitud requiere mucho estudio, pero a grandes rasgos ellos habían preguntado por la subestimación de costos, que me da la impresión que tiene que ver aquí sobre todo con el aprovechamiento de los proyectos que ya estaban echándose a andar. Quizás el grueso de este anuncio tiene que ver con el túnel de la Dormida. En algún momento cuando a mí me decían el tren rápido a Valparaíso no es ni rápido ni llega a Valparaíso, yo me estaba imaginando realmente una mula por la Dormida subiendo. Va a haber un túnel que es quizás la parte más cara del proyecto, y no sé si podría ahondar un poquito más yo no sé si leyó una columna de Eduardo Kaufman, Francisco Vaso y Iván Poduje en el Diario Financiero, pero tienen dudas muy concretas: subestimación de costos, imprecisiones de trazado, complejidad de expropiaciones, que dice que eventualmente allí hay una subestimación de costos, y el tiempo de viaje mayor al previsto, que al final tiene que ver con, bueno, si usted dice que en la segunda etapa van a ser 45 minutos, no hay una tal mayor estimación, es un viaje súper rápido. Gracias, presidente. A usted, diputado Raza, antes de darle la palabra al ministro para concluir la sesión, me gustaría recabar el acuerdo de la comisión para que en esta sesión del mes de marzo también pueda participar el alcalde de la comuna de Lampa, el de la comuna de Tiltil, Yayay y La Calera, que si no me equivoco son las comunas que están involucradas en este trazado, a fin de que también puedan manifestar su punto de vista respecto a este proyecto. ¿Habría acuerdo para ¿A quiénes más? Agregamos a los alcaldes de Curacaví y Casablanca. Se nos va a desvirtuar un poco, no tiene mucho que ver con el proyecto en sí, pero tienen demandas respecto a conectividad y a transporte que son atendibles, así que los incorporamos también. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Ministro, por favor, para que podamos concluir. Gracias, presidente. Para concluir, efectivamente, este proyecto, así como grandes obras como las líneas de metro o puentes como el Chacao, superan una administración, y es por eso que las inversiones que tenemos que proponer tienen que ser inversiones que sean cuidadosas con el erario público. Y respecto a los costos asociados, que los podemos detallar aquí, es bien importante que cuando prometamos una obra como esta, que en su análisis preliminar, porque todas las iniciativas privadas como esta tienen estudios preliminares, que estamos estimando en 1.300 millones de dólares, nos permite justamente hoy día hacer una inversión de manera responsable, de manera que queden las condiciones para hacer esta segunda inversión, que es de 2.500 millones de dólares, sin hoy día de tener inversiones en otras regiones del país. Ese es el objetivo de hacerlo de etapas.
Ahora, en términos generales, y por su intermedio, presidente, me gustaría darle que el director general de concesiones pueda entregar los detalles de cómo se compone el presupuesto. Parte importante de lo que se compone esta inversión es la optimización de inversión aprobada, como son los proyectos de EFE, con inversión nueva. Pero por su intermedio, presidente, me gustaría que entregara más detalles cómo se compone el presupuesto, que fue lo que consultó el diputado Irarrázaval al director general de concesiones, presidente. Le damos la palabra a don Juan Manuel Sánchez, entonces director de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Tiene que... Ahí sí. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a los diputados y diputadas presentes en la comisión. El ministro ha señalado claramente que aquí existe una posibilidad en este trazado, en este proyecto, de optimizar los recursos y optimizar también los proyectos que el propio Estado está desarrollando a través de otras instancias y de otros organismos. La verdad es que no es posible hacer un desglose específico respecto al kilómetro o el costo de construcción por kilómetro, dado que son características muy distintas en cada uno de los tramos. En estricto rigor, desde la estación Quinta Normal hasta Batuco es un proyecto de ferrocarril de básicamente es un metro suburbano y que tiene asociado una cantidad importante digamos, de construcciones, como son 3 vías, una para la carga, la electrificación, además de estaciones, el sistema de comunicaciones y una serie de otros proyectos como confinamiento de la vía férrea, mejoramiento de las líneas, construcción completamente nueva. Y eso al menos es lo que está presentado por el ministro de Transporte en el plan de Trenes para Chile, asciende alrededor de 700 millones de dólares, ¿no? Luego el tramo entre Limache, Quillota, La Calera, es un proyecto que tiene un costo aproximado de 500 millones de dólares. Ese proyecto es de similares características entre Quinta Normal y Batuco, es decir, también contempla el mismo estándar, 2 vías más una tercera probablemente para la carga eventualmente, y también considera el estándar de Merval con estaciones intermedias, entre otras cosas. Mejoramiento de la vía, mejoramiento de los sistemas de comunicaciones, etcétera. Por tanto, nos queda un intermedio, digamos, un interreño entre Batuco y la estación de La Calera, que son alrededor de 90 kilómetros, donde lo que se está planteando hacer, pero claramente esto va a ser más bien ratificado y estudiado en profundidad en el estudio integral que vamos a licitar en los próximos meses. Vamos a hacer una licitación internacional para poder obtener a los mejores consultores que nos permitan que nos ayuden, digamos, a poder diseñar este proyecto. Será de una vía, en algunos casos van a haber intercambiadores, es decir, van a haber bypass, digamos, para hacer un control de tráfico que permita optimizar los tiempos de viaje y optimizar la misma infraestructura que hoy día está. Incluye adicionalmente el mejoramiento de la geometría, es decir, hay algunos puntos, particularmente en la zona de Las Chilcas, hay zonas de bastante menor, digamos, amplitud, que van a requerir algunas obras de mayor envergadura, pero en lo particular, la valorización que se ha hecho ha sido en base a los proyectos, a precios, a los proyectos actualizados que tiene Ferrocarril del Estado con los proyectos actualmente en curso. Es decir, aquí no hay una subestimación de los costos, aquí hay una versión real de cuánto pudiera costar, pero evidentemente, cuando uno habla de presupuesto, uno presupone ciertas cosas que van a ser determinadas al momento de contar con mayor información. Lo segundo que quería decir, presidente, es que la demanda que se ha hecho ha sido parte de los beneficios que mostró el ministro, que utilizaría este transporte o este servicio ferroviario, que sería express combinado con servicios locales de cercanía, ha sido estudiada en distintos momentos, desde el 2016, con un proyecto de ferrocarriles del Estado, pero incluso durante la pandemia, que implicó dificultades para poder obtener datos reales, porque obviamente estaba, digamos, el flujo había sido completamente distinto en esos años respecto a lo que se venía dando, digamos, de la demanda que existe entre la ciudad de Santiago y la ciudad de Valparaíso y Viña. Fue realizado a proposición y costo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones,
se hizo un estudio de demanda a través de un mecanismo un poco distinto, que a través de una encuesta que se llama de preferencias declaradas. Es decir, cuántos están dispuestos a hacer este viaje, y eso es parte de los insumos que se van a tener a la vista en esta licitación para este nuevo consultor, y que son la base que permite estimar que los digamos, los ingresos que estarían, o más bien por corte de ticket, digamos, por los pasajeros que pudieran viajar o utilizar este servicio, da, digamos, una rentabilidad social y económica desde el punto de vista de una posible concesión, que son óptimas para poder desarrollar el proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, director. ¿Habría alguna palabra? ¿Ninguna? Bien. Entonces, agradeciendo la comparecencia tanto del ministro como del director de concesiones y sus asesores, damos por terminada esta sesión.